Hoy continuamos con el libro de Daniel. Hace 8 días abordamos la profecía de las 70 semanas. El capítulo 10, 11 y 12 nos habla la última profecía de este libro. Con la ayuda de Dios estaremos compartiendo. El tema de esta predicación es la visión gloriosa, la última profecía. La visión gloriosa, la última profecía. Hace 8 días quedamos muy impactados con la profecía de las 70 semanas, la cual le fue dada a Daniel en un momento importante dentro de su vida que vivió en Babilonia. Recordemos que Daniel, en el capítulo 9, tenemos que ir un poquito al contexto, hace una oración a partir del versículo 24 del capítulo 9, una oración profunda a Dios, donde le pide a Dios que le conteste en relación a los tiempos que habían profetizado Jeremías, del tiempo que estaría Israel en cautiverio 70 años. Recordemos que en ese momento Daniel tenía alrededor de 68 años, estaba a punto de cumplir los 70 años, ya era un anciano, y en ese momento él le pide a Dios que le revele cómo sería el regreso de los judíos en el cautiverio en Babilonia. Y en esa respuesta que Dios le da a Daniel, le habla acerca de las 70 semanas que ya vimos hace 8 días, que tiene que ver con la vida del Mesías, el padecimiento y cómo él fue crucificado. Yo le decía a usted hace 8 días, si alguien le pregunta a usted a qué se refiere la profecía de las 70 semanas, solamente basta que usted le diga, hace referencia a la venida, al padecimiento, a la crucifixión y resurrección del Mesías. Esa es la respuesta a la profecía de las 70 semanas que habla acerca del Mesías. No solamente Dios le reveló a Daniel que Israel regresaría 70 años después del cautiverio, sino que también le reveló la profecía acerca del Mesías. Después de ese momento que tuvo Dios con Daniel, revelándole acerca de esa profecía, pasan 3 meses y Dios le da una profecía más, la última. En el capítulo 10 solamente vamos a ver cómo fue la profecía. Toda la revelación viene en el capítulo 11 y el epílogo en el capítulo 12. Dice el texto 1: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Esto es muy importante. Daniel no estaba dormido. Daniel estaba en sus 5 sentidos cuando tuvo este mensaje de parte de Dios. Y aquí es muy importante, hermanos, que entendamos nosotros. A veces con nuestra mente finita y terrenal nos cuesta entender el mensaje espiritual que muchas veces encontramos en la Biblia. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender la profundidad de esta profecía y la enseñanza que hay detrás de ella. Encontramos que le da una profecía a Daniel acerca de cómo sería los últimos tiempos. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Y aquí encontramos que ha pasado ya un tiempo de la última vez que Dios le habló a Daniel. Nos habla que sucedió un tiempo en el año 3 del rey de Ciro, rey de Persia. Yo le dije a usted que eran 2 meses, no, son 2 años después, son 2 años. Y en esos 2 años que pasaron después de la profecía de las 70 semanas, tiene una revelación o una profecía más Daniel de parte de Dios. Y en ese momento la oración o la palabra que Dios le da a Daniel tiene que ver con una visión profética, no solamente para el regreso de los judíos a Babilonia, sino que tiene que ver con la gran tribulación y los tiempos finales del hombre. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Esdras, capítulo 1, versículo 1 y 3. Libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 y 3. Ahora vamos a ver qué pasó después de la revelación de las 70 semanas que Dios le dio a Daniel. ¿Qué pasó con Israel? Israel regresa. Esdras, Nehemías y Amós y Miqueas
Son profetas que Dios le dio palabra para el regreso de la nación de Israel a su pueblo, a Jerusalén. Después de que Dios le profetiza a Daniel que regresarían 70 años después, Esdras nos describe cómo fue el regreso del pueblo de Israel del cautiverio. En el año primero de Ciro, rey de Persia, es decir, después del cumplimiento de que Dios le dio a Daniel de la profecía de las 70 semanas, dice que en ese año, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿cuál fue? La profecía del retorno del cautiverio. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado para que le edifiquen casa en Jerusalén que está en Judá. Dios de manera soberana mueve a Ciro, porque Ciro no era judío ni tampoco cristiano. Le toca el corazón, lo mueve de manera soberana para que permita, le dé libertad a los judíos que regresen a su tierra, con 3 propósitos: reedificar Jerusalén, reedificar los muros y reedificar la adoración. 3 cosas que tendrían que hacer. Encontramos entonces que comienza el retorno, el regreso de estos judíos a su tierra, con 3 propósitos, dijimos: reedificar la ciudad de Jerusalén, reedificar los muros y reedificar el culto, la adoración al Dios de la Biblia. Dios movió a Ciro para que diera las facilidades, dice el texto 2. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea de Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique, ahí está, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Esa era la razón del retorno, reedificar la casa de Dios, el santuario. Recordemos que 70 años antes Nabucodonosor lo destruyó todo, quedó en ruinas. Ellos tendrían que reedificar. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Si hacemos un recuento, hubieron 3 exilios que fueron llevados grupos judíos a Babilonia. Y la pregunta que yo me hacía cuando revisaba esto: ¿cuánta gente cree que regresó a Jerusalén del exilio? Porque muchos fueron llevados, repatriados, pero cuando Dios da el cumplimiento de que se regresaría el pueblo a su tierra, encontramos en la Biblia que solamente regresaron 42,000. Allí mismo, en Esdras, encontramos cómo Dios da una palabra de cuánta gente regresaría. Déjeme ir con usted ahí a Esdras, capítulo 2. Y dice el versículo 59: estos fueron los que subieron de Telmala, del Arsa, Kerub, Adam e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, de su linaje, si era de Israel, los hijos de Delaya, los hijos de Tobías, y comienza a describirnos cuántos fueron ellos regresando. No encuentro ahí el texto, pero fueron 42,600. Ahí está en el capítulo 2. Ya usted con calma lo puede corroborar. Y Dios levantó a Zorobabel para poder guiar este regreso de Israel hacia Jerusalén y reedificar los muros y reedificar el templo y la adoración. Ahora, después de 2 años, ¿qué había pasado con la gente que había regresado del cautiverio? Y la respuesta a esa pregunta es que en 2 años no habían hecho nada. Y Daniel estaba enterado de eso. ¿Sabe que muchos de los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia les gustó más el paganismo de Babilonia? La gran mayoría de los judíos que fueron llevados allá se quedaron allá. No les interesó regresar a su tierra, mucho menos les interesó restaurar la comunión en el templo de Jerusalén. No les interesó su tierra ni su pueblo, y eso le preocupó a Daniel. Y sabe que eso tristemente se repite a lo largo de la historia.
Después de que Dios ha llamado a hombres y a mujeres a ser parte de su iglesia, después de un tiempo, a aquellos cristianos les gustó más el mundo y las cosas del aquí y del ahora que las cosas espirituales. Y eso le preocupó a Daniel. Eso le preocupó mucho. Por eso fue una vez más que Dios le envió una palabra. Esdras, si usted lee todo lo que es Esdras y Nehemías, nos habla de lo que sucedió con los 42,600 que regresaron a Jerusalén y cómo fue su vida en la restauración. Tardaron muchos años para restaurar lo que Dios había establecido que les restaurara. Daniel capítulo 11, versículo 1. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Por qué encontramos aquí una vez más a Daniel diciendo yo, Daniel? Porque quiere que tengamos claro de que él fue el que recibió la visión de Daniel 10, 11 y 12. No fue otro Daniel. Por eso él nos deja claro de que esto fue lo que él recibió. Un poco atrás, Daniel 10, 1, 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar. Belsasar fue un hombre pagano de Babilonia, de una deidad, y la palabra era verdadera, y el conflicto era, ¿qué, hermanos? Grande. Es decir, en esta visión tuvo Daniel que él vio un conflicto grande. Esa palabra que encontramos ahí nos habla de que ese conflicto tiene que ver con una guerra. Él vio una guerra. Esa palabra conflicto grande en el hebreo hace referencia a un conflicto entre fuerzas militares. Obviamente Daniel, la visión que él tuvo fue un conflicto grande, pero de una guerra espiritual que se dio en ese momento. Y esto nos habla de algo muy importante, hermanos. El mundo espiritual es real y es cierto. Nosotros vivimos aquí en un mundo terrenal donde solamente vemos cosas físicas, pero hay un mundo espiritual que se da con mucha mayor impacto. Y eso fue lo que vio Daniel. Un gran conflicto, dice el versículo 1. Pero él comprendió la palabra y tuvo, ¿qué, hermanos? Inteligencia en la visión. Es decir, Daniel entendió la visión que estaba recibiendo. Vuelvo y repito, no era un sueño. Él estaba en sus 5 sentidos. Y vamos a ver en el versículo 2 qué fue lo que Daniel vio. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. La palabra afligido ahí es llorar profundamente. Daniel estuvo llorando, afligido por 21 días. Y esto nos habla de un periodo largo, profundo. Y el día 24 del mes, versículo 4, del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Esta palabra Hiddekel es la palabra donde viene el río Éufrates. Habla de que él estaba a las orillas del río Éufrates. Hiddekel es una palabra del lenguaje babilonio, pero que hace referencia al río Éufrates. Y ahí estaba Daniel cuando él recibió la visión en ese momento. Y dice en el versículo que él, cuando tuvo esa visión profunda de parte de Dios, dice que sucedió algo muy importante. Y alcé mis ojos, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos era de oro de Ufaz. Y encontramos entonces que Daniel en ese momento tuvo una visión. Él comenzó a recibir esa visión y dice que vio a un varón. No describe la Biblia quién es. Muchos teólogos hacen referencia a que es acerca de Jesucristo. Recordemos que en la Biblia nos habla que la segunda persona de la Trinidad, el ángel de Jehová, fue el que estuvo en ese periodo revelando muchas cosas a su pueblo y hombres de Dios en ese momento. Y dice que el día 24, versículo 4, y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del río Éufrates. Aquí la palabra 24 del mes hace referencia a
al mes de Nisán, el día 24 del mes de Nisán. Y alcé mis ojos y miré. Y aquí encontramos que Daniel levantó su vista hacia los cielos. Es decir, esta visión fue gloriosa, fue celestial, y alcé mis ojos y miré. Y aquí nos habla de un mensaje profundo que él recibió en ese momento. Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro Ufaz. Versículo 6. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de calor de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿A quién hace referencia aquí? Al Señor Jesucristo. Este pasaje lo encontramos en Apocalipsis 1, 12 al 15 de manera paralela. Vaya conmigo para poder entender. Apocalipsis 1, 12 y 15. Alcé mis ojos es un término de exclamación. El impacto que tuvo Daniel. Dice Apocalipsis 1, 12 y 15, y me volví, dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a un hombre semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz, como estruendo de muchas aguas. Si se da cuenta, es un pasaje muy paralelo al que hemos leído de Daniel, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que vio Daniel en este hombre? Versículo 6. Vamos a Daniel 10, versículo 6. Solamente déjenme dar algunos datos. Dice el versículo 5, habla del oro Ufaz. El oro Ufaz es un elemento que no hay una referencia completa de qué se trata, pero habla de algo muy puro. Y también habla de berilo. El berilo es una joya, yo me encontré este dato, una joya refulgente y transparente, haciendo referencia a la santidad de Dios. También dice el versículo 6 que su rostro parecía un relámpago, haciendo referencia a que Dios es justo, su justicia, y sus ojos como antorchas de fuego. Es decir, aquí nos habla de la omnipresencia de Dios. Nada hay oculto a los ojos de Dios. Y sus brazos y sus pies como de bronce bruñido, haciendo referencia a que Dios está en todas partes. Lo que Daniel está recibiendo en ese momento es un mensaje que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es omnipotente y que Dios está en todas partes y todo lo sabe, hermanos. Eso fue lo que Daniel estaba recibiendo en ese momento. Versículo 7 de Daniel 10. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Es decir, esta visión, cuando la recibe Daniel, había más gente junto a él, pero solamente él fue el que recibió o el que vio la visión, según el texto 7. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron. ¿Y qué pasó, hermanos? Se escondieron. Este pasaje tiene un mensaje profundo, hermanos. Cuando alguien dice yo vi a Dios, debe de experimentar lo que esta gente experimentó. ¿Y sabe qué, hermano? Fue pavor. Cuando alguien experimenta la presencia de Dios, lo que hace esa presencia es mostrarnos cuánto pecado hay en el hombre y cuán sucios estamos si no fuera por la sangre de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Dice el texto que la gente huyó y se escondieron. Esto mismo le pasó a Job. En Job 42:5, no lo busque, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La presencia de Dios dejó atónito a Job y también a Isaías. En Isaías 6:5 dice: soy hombre muerto cuando vio la presencia de Dios.
Daniel entonces nos habla de que él vio esa visión. Texto 8 de Daniel 10. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Nos habla que entonces Daniel experimentó un cansancio y una fatiga física que lo desgastó en ese momento. Quedó fulminado, su rostro fue cambiado. Ahora, ¿por qué le sucedió eso, hermanos? Porque cuando él tuvo esa visión, él entendió la santidad de Dios y la grandeza de esa santidad frente al pecado que moraba en él. Cada vez que nosotros experimentamos eso con Dios, nos desgasta, en el sentido de que Dios es santo y el pecado no puede habitar delante de él, hermanos. El versículo 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Es decir, la visión que él tuvo lo llevó a este anciano de 85 años a caer sobre tierra. Fue muy grande el impacto de este momento que él tuvo. Versículo 10. Y he aquí una mano me tocó. Esto nos habla que Daniel estaba consciente. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y encontramos entonces de que hay un mensajero que viene en ese momento y toca a Daniel. Y dice el texto, me tocó. Y sabe que, hermano, que muchas veces necesitamos nosotros los cristianos que Dios nos toque, nos sacuda para entender nuestra vida cristiana en esta tierra. A veces estamos muy cómodos con nuestra vida. Vivimos una vida muy rutinaria. Me levanto el lunes, voy a trabajar, el martes llega el viernes y estaré en casa. Y estamos tan llenos de rutinas que a veces necesitamos que Dios nos toque y nos sacuda para caminar con el Señor, hermanos. Mucha gente está muy cómoda. Y este momento nos habla de que Dios tocó a Daniel y lo hizo que se levantara. Dice el texto, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado. Allí encontramos lo que significa Daniel. ¿Qué significa? Varón, ¿qué? Muy amado. Varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviada ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Esta cena es importante, hermanos. Daniel, ya anciano, Dios lo levanta porque le quiere compartir acerca de lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora la pregunta que surge es, ¿por qué Daniel recibe esta revelación y nosotros no recibimos? ¿O por qué otra gente no recibe? ¿Por qué Dios le dijo en este momento a Daniel, varón muy amado? La respuesta es porque en la Biblia encontramos algunos ejemplos de hombres que vivieron una vida de temor al Señor, los cuales les dio algo que a otros no les dio. En el caso de Abraham, Dios lo llamó su amigo. En el caso de David, lo llamó un hombre conforme a su corazón. En el caso de Juan, lo llamó el discípulo amado. En el caso de María, la llamó favor con Dios. El texto 11 de Daniel 10. Me puse en pie temblando. 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Qué hermoso es saber que Dios contesta nuestras oraciones. Daniel oró y desde el momento que Daniel oró, esas palabras fueron escuchadas delante de Dios. No temas. Daniel, yo vendré a ti y te daré respuesta a lo que tú me pediste que yo escuchara. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, es decir,
Las 3 semanas que estuvo Daniel orando, hubo una oposición espiritual, porque habla aquí del terreno espiritual. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora pregunta, ¿de qué está hablando aquí la visión que está recibiendo Daniel? Porque habla del príncipe de Persia. Recordemos, hermanos, que todo lo que vemos terrenalmente detrás, hay un mundo espiritual que se mueve con mucho mayor poder y fluidez. Y en ese momento vemos una oposición. Dios quería mandarle una respuesta a Daniel, pero hubo una oposición espiritual en los aires. Y esto nos habla, hermanos, de que Daniel estaba muy afligido. Ponga su vista en el texto 20 que nos explica a qué se refiere el príncipe de Persia que puso oposición al mensaje que recibiría Daniel. Daniel 10:20. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, con el príncipe de Grecia, ¿qué dice, hermanos? Vendrá. ¿Ha oído usted una frase en el mundo que dice, es que le vendió su alma al diablo? ¿La ha escuchado? Eso es verdad. Eso es verdad. Lo que el texto nos está diciendo aquí es que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia fueron 2 personajes que estaban siendo influenciados demoníacamente para estorbar los propósitos de Dios. Es decir, fueron personas que la maldad que ellos hicieron fue una maldad influenciada por un demonio. Detrás de los gobernantes de los países del mundo hay una fuerza espiritual, buena o mala, que los lleva a tomar decisiones. Eso es real, hermanos. Mucha gente, tanto política como en la economía, hay gente que hace esa frase, le vendió el alma al diablo para que le dé poder, para que le dé fama, para que le dé riqueza. Eso es verdad. Por eso tengamos cuidado nosotros con nuestra vida espiritual. Cuando de repente hemos orado a Dios y nuestra petición no es contestada, hay una fuerza que se está moviendo detrás de todo, hermanos. Veamos con eso una vez más el texto de Daniel 10:20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear. Porque aquí habla de Miguel. O sea, Miguel, el arcángel Miguel, no iba a pelear con un príncipe terrenal, ¿verdad que no? No, con un demonio. El príncipe de Persia. Ahora, recordemos que después de Persia, del imperio persa, medo-persa, ¿quién lo conquistó? ¿El imperio quién? El imperio griego. ¿Quién lo encabezó? Alejandro el Grande. Y en 3 años y medio, Alejandro el Grande conquistó todo el mundo de aquel entonces. ¿Quién fue Alejandro el Grande según la historia? Fue uno de los grandes militares más importantes que ha tenido la humanidad, militarmente hablando. Pero Alejandro Magno fue un hombre muy depravado. Y según el texto, aquí Miguel peleó contra el príncipe que era el gobernante de Medo-Persa y con el griego. Continuamos con el texto. Pero antes de ir al texto, vayamos a 2 textos más, hermanos, en el Nuevo Testamento. Efesios 6:12. Los sistemas humanos de este mundo, hermanos, son influenciados espiritualmente por fuerzas del mal. Y Dios nos deja este mensaje en la profecía que estamos leyendo. Dice Efesios, ¿ya lo tiene? 6, versículo 12. Un texto muy importante que nos habla de lo que se mueve en el mundo espiritual y que Dios quiere que tengamos cuidado nosotros acerca de lo que se vive en el mundo espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde, hermanos? Dice otra versión, porque no luchamos contra gente
como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Esta profecía, la cuarta que le da Dios a Daniel, tiene que ver con una guerra espiritual en los lugares celestes, hermanos. La fuerza del bien contra el mal. El mal siempre oponiéndose a los planes eternos de Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado de nuestra vida espiritual. No demos lugar al diablo en cuanto a lo que vemos, en cuanto a lo que escuchamos. Muchas veces estos espíritus se mueven a través de la música, a través de películas, a través de amistades. Hay que tener mucho cuidado. No es un juego el mundo espiritual, es muy serio y muy delicado. Y mucha gente llega a quedar atada con este tipo de espíritus. Un texto más, 2 Corintios 4:4. Rápidamente usted me alcanza. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchas veces Satanás llega a estorbar el mensaje del evangelio, cegando el entendimiento para que no venga el conocimiento del evangelio en las personas. Volvemos al texto de Daniel 10:13, ya vamos a ir concluyendo esta primera parte del pasaje. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, habla del arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué significa? Después de que vino a darle el mensaje a Daniel, regresó, espiritualmente hablando, para seguir teniendo esa batalla allí en Persia. 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para, ¿qué, hermanos? ¿A qué se refiere la visión? Es decir, la visión sería para los 70 años después del cautiverio y para los días antes del milenio. Es decir, esta visión del capítulo 11 y 12 de Daniel tiene que ver con la gran tribulación que pasará la humanidad después del arrebatamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque la visión es para esos días, los días después del cautiverio y los días después de la humanidad hasta que llegue al milenio. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Le refirió una visión clara, final de la gran tribulación. Nadie en el Nuevo Testamento como Daniel vio los tiempos finales, hermanos, de una revelación muy profunda. Versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. 16. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. La palabra que dice ahí, Señor, la palabra es Adonai, que significa autoridad, respeto de Dios. Dice el texto que llegó Daniel a quedar sin fuerza, quedó muy afligido. Texto 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y dentro de lo que Daniel vivió, también Dios lo fortaleció. Texto 19. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. En ese momento Daniel recibió de Dios, ¿qué, hermanos? Fortaleza. En medio de lo que estamos estudiando, la profecía, porque usted puede preguntar: bueno, pastor, ¿y eso para qué me sirve a mí en la vida práctica como cristiano? Para concluir, número 1, para recordarnos de que Dios es soberano. Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso, y que Dios es justo.
Cuando revisamos esta profecía, hermanos, que fue escrita 750 años antes de Jesucristo, nos habla que ese Dios que le reveló a Daniel el futuro es el Dios que está hoy, este día con nosotros en este lugar, hermanos. Y tenemos que seguir adelante. Al final del pasaje, versículo 21, para ir concluyendo: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hermanos, esta mañana Dios quiere que nos llevemos a nuestras casas, en nuestros corazones, que la santidad de Dios es muy importante para vivir nuestra vida cristiana. Que tenemos que caminar nuestra vida espiritual con mucho temor. Otro punto que aprendemos de esta profecía que estamos aquí estudiando es de que el mundo espiritual es verdadero, hermanos, es real. No descuidemos nuestra vida espiritual ni demos lugar al diablo en nuestra vida. Velemos con mucha rectitud nuestra comunión con el Señor. Cuidemos a nuestros hijos de cosas espirituales que les pueden afectar. Este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas. Y solamente los hijos de luz vamos a mantenernos firmes y fuertes. Sabe que, para concluir, yo en la semana venía de Toluca para su casa y me impactó una situación que me dejó muy consternado. Y fue que me bajé a comprar unas cosas y me encontré en un carro a una pareja, un hombre, una mujer y 3 niñas. Las niñas de 10, de 5 y como de 3 años. Y la pareja, hermanos, tatuados, todo el rostro, el pelo pintado, aretes aquí, aretes por todos lados, él, ella. Y yo me puse a pensar, ¿qué será de esas niñas cuando crezcan? ¿Qué aprenderán de sus padres? ¿Sabe que toda esa gente que se tatúa, que se pone aretes por todos lados, esas ideas es falta de identidad y es emitida de una fuerza espiritual, hermanos? Hoy, en el mundo en el cual vivimos, se ha llegado a promover mucho los tatuajes. También está en la Biblia. Y los jóvenes de nuestro tiempo, hermanos, están muy entusiasmados. Me encontraba yo un ejemplo de una hermana de una iglesia y me decía: pastor, tengo una preocupación muy grande. Mi hija va a cumplir 15 años. Felicidades, hermano. ¿Ya está lista? Pues sí, estoy lista, pero mi hija me dijo: mamá, no quiero fiesta, no quiero nada. ¿Qué quieres, hija? Si me lo concedes, quiero que me dejes ponerme un tatuaje. Y le hablo de un matrimonio de la iglesia, hermanos, que está sirviendo en la iglesia. Yo conozco a la niña, tiene 14 años. Qué difícil para el padre, para la madre, que tu hijo te diga: papá, quiero esto de cumpleaños. ¿Qué le dices? Ahora, ¿de dónde saca ese niño o esa niña ese pensamiento, hermanos? ¿De dónde cree? Porque de alguna manera llegó a su mente. Espiritualmente algo está afectando esa mente. La influencia espiritual en el tiempo presente es muy grande. Está acechando las mentes de los niños jóvenes que no tienen valores y principios bien fundamentados. Van a ser arrastrados, hermanos, a hacer muchas cosas. Porque un tatuaje te lleva a otro, y a otro, y a otro. Y cuando ves tú esa vida, dices: qué tristeza, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano cuando le hace falta la identidad? No ocupas de un tatuaje o de un arete para que te des a conocer cómo eres y quién eres. Somos hijos de Dios. Todo ese tipo de influencia que estamos viendo en el tiempo presente es una fuerza espiritual demoníaca con mucha fuerza que está llevando a cauterizar, hermanos, la mente de muchos y de muchas personas, aún dentro de la misma iglesia. Como pastor me preocupó al ver esta pareja con esos esquemas de vida bastantes diluidos, porque yo me hacía una pregunta: ¿qué van a aprender esas niñas? Si los papás están así, ¿cómo serán esas niñas cuando tengan 30, 40 años? ¿Cómo serán sus vidas? Hermanos,
Cuidemos nuestra vida espiritual. Dice Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. El pleito no es con tu hija, no es con tu hijo directamente. Son contra fuerzas espirituales. Y así como le hablo de los tatuajes, que está muy de moda y desafortunadamente ha entrado muy fuerte en las iglesias, porque me he encontrado con pastores jóvenes que se están tatuando, hermanos, y se ponen un texto y defienden su punto de vista y están ahí discutiendo, hermanos. La pregunta que yo me hago como pastor, ¿cómo será la iglesia de este pastor? ¿Qué les está enseñando a sus feligreses? Tengamos cuidado. Cuando lo veo en la casa de Dios, me da mucho gusto de que esté aquí, porque invierte su tiempo en cosas buenas, espiritualmente hablando, y a sus hijos de igual manera. Ellos están viviendo su prueba y su lucha, pero como padres y como adultos, tengamos mucho cuidado, hermanos. La gente está siendo arrastrada y el mundo espiritual, hoy más que nunca, el mundo espiritual del enemigo, Satanás, tiene mucha influencia en lo que estamos viviendo. Y la iglesia tenemos que levantarnos. Tenemos que mantenernos firmes en lo que encontramos en la palabra de Dios. Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él está con nosotros, no hay nadie que nos pueda hacer daño. Pero no perdamos de vista, hermanos, lo que estamos viviendo. Cuidemos a nuestros hijos, orientémoslos, alentémoslos. Y cuando tenga que ser necesario, pues ponerles un alto. Esta madre me dejó a mí sin palabras. Y tengo la lucha, pastor, porque ella no quiere fiesta. Ella quiere que le deje poner su tatuaje. La pregunta que yo me hacía como padre, ¿qué tendrá que hacer esta madre con su hija? Porque al final ese pensamiento lo tiene aquí. Ya está en su mente. Y cuando esa niña llegue a ser mujer y se case y la mamá ya no tenga la fuerza sobre de ella, ¿sabe qué? Tristemente lo va a hacer. Cuidemos la mente de nuestros hijos. Les hablé un ejemplo, la música es otra. La música está arrastrando mucho a los jóvenes. Mamá no tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene? Los jóvenes no lo entienden, hermanos. La música hoy del mundo hace y promueve mucho el pecado, la lujuria, la laxivia. Pero le gusta a los jóvenes y ahí están siendo tentados. El espíritu, el demonio espiritualmente hablando, está trastornando la mente de los jóvenes. Yo sé que es difícil porque cuando están pequeños los controlas, cuando están grandes es muy complicado y no sabemos qué pasa cuando están a solas. Encomendemos los hijos a Dios y como padres yo siempre les he dicho, adviértanles, aconséjenles y díganles que sus decisiones tienen consecuencias. Cuando están jóvenes no miden las consecuencias hasta que llegan a grandes y dicen, pero ¿dónde tenía la cabeza? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Que Dios nos ayude, hermano.